Sigue la tensión entre los dos socios del Gobierno de España, Partido Socialista y Podemos, a cuenta de las excarcelaciones provocadas por la Ley de Igualdad, la Ley de Solo Sí es Sí. Y ahora resulta que uno, otro, sobre todo los ministros socialistas, se ocupan de contarnos que ellos no sabían que iba a ocurrir o que lo sabían y lo advirtieron. Ketty Garat, tú lo has publicado. Sí, de todas maneras hay una diferencia entre lo que dice Carmen Calvo y lo que nos dicen, no desde la órbita socialista precisamente del Gobierno, sino desde la órbita morada. Y esto es lo que yo creo que tiene o pone en valor nuestra información, ¿no? Porque, primero, vaya por delante que la visión de Carmen Calvo es una visión de parte, en tanto en cuanto Carmen Calvo e Irene Montero estaban seriamente enfrentadas hasta llegar al punto de una animadversión personal pues muy notable, ¿no? Que impedía el avance de la ley. De hecho, es verdad que el ministro de Justicia, como ministro de Justicia, Juan Carlos Campo entonces, era ministro coproponente, tenía que emitir unos informes, al igual que la vicepresidenta primera, para poner, en fin, o para corregir determinados aspectos de la ley. Montero, que Carmen Calvo se afanaba mucho en filtrar que era una chapuza jurídica, porque también de ello informaba hace 2 años la cadena SER, pero lo que dice Carmen Calvo en la SER el pasado lunes es que lo que hizo el presidente fue asumir que como Irene Montero se enrocó en que no se tocaba la ley, pues no se tocaba y asumían que se aprobaba algo que era abiertamente inconstitucional. Pues bien, lo que nos dicen a nosotros es que no fue así, que esa advertencia se produjo tanto por parte de Carmen Calvo como por parte del exministro Juan Carlos Campo, pero que es la propia Irene Montero, insisto, nos lo confirman fuentes de Podemos, la que le dice: ministro, tiene razón. Y en ese segundo trámite de la ley, entre que se aprueba el anteproyecto de ley y se convierte en proyecto de ley en julio de 2021, Irene Montero rebaja sus pretensiones y eleva las pensiones, las penas máximas de la ley del solo sí es sí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el mal podría haber sido muchísimo mayor, porque el proyecto inicial de Irene Montero contemplaba una rebaja de las penas, tanto de las mínimas como de las máximas. Y a este asunto, cuando les preguntamos precisamente, bueno, ¿y por qué eleváis en ese momento las máximas y no las mínimas? Pues responden de la siguiente manera. Primero, que las advertencias del Consejo General del Poder Judicial se referían solo a las máximas, que el propio Consejo Fiscal les había advertido que no se podían pasar de punitivas y que nadie nos advirtió nada en relación a las mínimas, con lo cual es sorprendente, lo es, pero con 4 entonces jueces, 3 jueces en el Consejo de Ministros, en este órgano colegiado, tomando una decisión tan relevante como una reforma del Código Penal, pues nadie se dio cuenta de este particular. Pero insisto en que lo que cuenta Carmen Calvo en la SER y lo que contamos nosotros es similar en tanto en cuanto hubo advertencias por parte de ministros del ala socialista, pero difiere en el resultado. Sí se modificó. Y es más, en Podemos lo explican diciendo que cedimos precisamente porque, según Irene Montero, le dijo a Juan Carlos Campo: pues ministro, tienes toda la razón, y como no queremos que el efecto no deseado sea la salida de violadores a la calle, elevamos un poco las máximas, que es lo que finalmente se hizo. Sí, y esa es la información que se transmite desde otros ámbitos y otras fuentes. Sabían lo que iba a ocurrir, sabían que podría haber una rebaja. Me temo que con lo que no contaban era con el impacto mediático y que iba a tener esa rebaja de las condenas y el alcance que tendría ante la opinión pública. Cristina Alberdi, ¿por qué esas cosas? Buenas noches de nuevo, se estudian en el Consejo de Ministros. Es decir, y lo comentábamos durante la publicidad aquí en esta mesa, cuando un proyecto llega al Consejo de Ministros, ha pasado ya muchos filtros en todo el ámbito del Gobierno, la Comisión de Secretarios de Estado y sus secretarios, los abogados del Estado o los equipos jurídicos. Es decir, que no llega porque Irene Montero la escribe de puño y letra y la debaten. No, eso es así, eso es así.
y evidentemente cuando llega al Consejo de Ministros llega ya elaborado. Es decir, que había voluntad de hacer lo que se ha hecho. Claro, y además como se ha hecho como proyecto de ley, pues traía los informes preceptivos, aunque no vinculantes, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado. Es decir, hay una serie de informes que advierten claramente, el Consejo General del Poder Judicial advirtió claramente de que esto podía pasar. Más luego, en el propio Consejo de Ministros vienen las objeciones del ministro de Justicia, de la vicepresidenta, de una serie de miembros del gobierno que no están de acuerdo y que están advirtiendo sobre lo que puede pasar. Entonces, yo creo que aquí ha habido unos fallos garrafales por parte del Ministerio de Igualdad. Ministerio que nunca debió cederse a Podemos, nunca. Pero Sánchez no le debió dar importancia, lo consideró una María y lo dejó en manos de Podemos. Lo que pasa es que cuando una ley llega al Consejo de Ministros, pasando todos esos filtros que no debería haber pasado, y se produce controversia, se produce debate, sale adelante en una votación, la última palabra la tiene el presidente del gobierno. No, es que normalmente no se vota, la última palabra la tiene el presidente. Y aquí comete un error, a mi juicio, Sánchez, dando el pase a esa ley cuando el propio ministro de Justicia había advertido de fallos, la propia vicepresidenta había advertido de fallos y que luego son decisiones colegiadas. Es decir, que no es que lo haya tomado, hoy decía en la SER Carmen Calvo que había que respetar a la ministra, no, eso nunca ha pasado. O sea, lo que se resuelve es colegiado. O sea, son todos los ministros responsables. Ahora bien, es cierto que el ministro de Justicia tiene mucho que decir, la vicepresidenta también, porque fue anterior responsable de Igualdad, pero quizás otras ministras juristas, como pueda ser Margarita Robles, no tienen nada que decir porque está en defensa o por lo menos no quieren inmiscuirse en un tema que no es de su departamento. Pero todos tenían que estar avisados porque todos tuvieron que leer el informe del Consejo General del Poder Judicial, que era el más claro de todos. Entonces yo creo que aquí se han cometido errores y lo peor de todo es el empecinamiento, porque todos nos podemos equivocar. Y si te equivocas, lo correcto es rectificar, decir, bueno, pues me he equivocado en este punto, aunque no en otros. O sea, porque la ley tiene cosas positivas. Bueno, pues en lugar de eso, un empecinamiento absoluto. Entonces estaba en el Consejo de Ministros el señor Iglesias, arrebatado totalmente, insultando al ministro de Justicia diciendo que era un machista. Luego estas otra vez diciendo que ahora las interpretaciones son machistas. Eso es un despropósito. No se puede tener ese nivel en el Consejo de Ministros. Y lo que hemos oído hoy de la ministra Belarra, yo me he quedado verdaderamente asombrada. Si ella piensa que eso está pasando, lo que tiene que hacer es irse. Es lo menos, la dignidad mínima que tiene que tener. Si piensa que están atorados el resto de los ministros y que hay una parte que le tiembla las piernas, pues vete de ese Consejo de Ministros. O sea, es verdaderamente lamentable. Claro, a eso me refiero. Cristina, parece una bronca de taberna. Las discusiones pues casi del Consejo de Ministros tienen que tener otro nivel. Y además, de las tabernas, me hablas de error. Un error es cuando alguien se equivoca. Cuando alguien sabe que hay un error y persiste, eso ya se llama negligencia. Y en cualquier otra profesión, una negligencia tiene unas consecuencias, en algunas incluso penales. Sí, bueno, yo creo, llámale error, llámale negligencia, como quieras, ha habido un error y lo peor es el empecinamiento en el error. En lugar de rectificar, que no pasa nada por rectificar y equivocarse, han persistido. Y encima han insultado a los que han interpretado las leyes de la forma, bueno, en que está la jurisprudencia y en que va la línea. Y cuando Sánchez dice al principio de toda la movida que ya el Tribunal Supremo iba a unificar la doctrina y luego sale el Ministerio Fiscal intentando que se aplicara la transitoria del Código Penal de 1995, no ha servido de nada, simplemente para dilatar el problema. Entonces, a mí me parece una vergüenza. O sea, y el Ministerio de Igualdad no tiene por qué actuar de esta forma tan negativa, tan rechazando al resto, sigue criticando a los jueces. Esto no es admisible, además no es propio de una ministra del gobierno, ni lo que está haciendo Irene Montero, ni Belarra, ni todo su equipo. Y además que, bueno, como no sé quién ha dicho, es una cosa infantil, parece que es que se han empecinado y luego otra vez sale Iglesias diciendo, amenazando al gobierno, diciendo que si pactan con el PP la ley, que se preparen. ¿Pero qué es esto? ¿Pero en qué nivel estamos? Yo creo que hay polarización, pero
esto ya es más que polarización. Tú has dicho de taberna, pues yo casi lo veo peor que de taberna. Ketty, y ya te dejo que vayas a descansar y le pregunto a Esther también y a Benigno. ¿Hay muy mal rollo ahora mismo en el gobierno? ¿O solo es el choque de esta ley? Bueno, hay bastante mal rollo, como tú dices, Ana, pero sobre todo hay soledad. Es verdad que Irene Montero ahora mismo y su equipo y la propia ministra Yone Belarra están ahora mismo bastante aisladas y bastante marginadas respecto al resto de los miembros del Consejo de Ministros. Y es una soledad calculada, además, por parte de la órbita socialista con el objetivo de que cedan y de que se avengan a pactar precisamente pues una nueva cesión en el marco de esa negociación, porque antes tú hablabas, esto es no sé, un trato de taberna. Yo más que de taberna diría de mercado persa, Ana, porque es verdad que no es la primera vez que vemos cómo el Consejo de Ministros aprueba cosas que sabe que no encajan desde el punto de vista jurídico en la ley o en la Constitución, a sabiendas de que no encajan. Y pongo un ejemplo reciente, la ley trans. La ley trans, en el momento que se aprueba el anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros, hay varias de las ministras socialistas que nos dicen esta ley es inconstitucional y es una barbaridad. Pero es el propio presidente del Gobierno quien respalda a Irene Montero en el empeño de sacar una ley que no comparte el Partido Socialista y que no comparte, yo creo, ni el propio presidente, porque se anteponen los equilibrios internos en el seno de la coalición de gobierno progresista a la legalidad o a las cuestiones jurídicas de fondo. Tanto es así que en el trámite posterior, una vez que el anteproyecto de ley llega al Congreso, es el propio PSOE el que se autoenmienda, el que presenta una enmienda contra su propio proyecto para regular el aspecto de los menores trans. Y dice que si no sale adelante esta enmienda, que finalmente no salió adelante y que tuvieron que retirar, o que no salió adelante en el trámite en la Comisión de Igualdad, se van a poner en riesgo los derechos de los jóvenes, y precisamente por eso se monta pues un pollo bastante considerable en las filas socialistas, empezando por personas como Carmen Calvo, que finalmente no apoyó el proyecto de ley, etcétera, etcétera. ¿A dónde quiero llegar? Pues que en ese momento en el que se estaba negociando del anteproyecto de ley al proyecto de ley, el mercadeo llega a un punto en el que se producen las advertencias de Campo y de Calvo a la ministra Irene Montero. Irene Montero cede y le dice: ministro, tiene razón, elevamos un poco las máximas, ahora no cedo en todo porque esto es un mercadeo. Y como estamos negociando, aunque sea sobre cuestiones jurídicas y constitucionales, negociando políticamente quién tiene razón, si tu proyecto o el mío, Irene Montero cede un poco y el Partido Socialista cede otro, para dejarle que el cuerpo, la parte mollar de su proyecto de ley salga adelante. Pues, en fin, y nos queda casi un año de legislatura, ¿eh? Ketty, gracias, me alegro de hablar contigo. Ministra Cristina Verdi, me alegro de verla. Gracias. A ti.